11. Hasta el Zen. Habiendo sido nuestro propósito presentar la doctrina original del despertar, cual resulta de una profundización en los textos en Pali, no tenemos que tratar en particular de las vicisitudes y transformaciones del budismo en los tiempos posteriores, porque ello más que a la doctrina pertenece a la historia. Nos limitaremos pues a algunas breves indicaciones. Ya dijimos que el budismo en su verdadera esencia tuvo carácter eminentemente aristocrático. Al comienzo el budismo fue la verdad de unos pocos que por sí solos habían conseguido la iluminación y que se presentaban en la forma de bhikkhu, de ascetas vagantes. En torno a ellos se congregaron y multiplicaron después los upasaka, los seguidores, aquellos que, según la fórmula canónica, habían tomado triple refugio en Buda, en la doctrina y en la orden. La orden no tenía por ende los rasgos de una iglesia y la doctrina aún menos las características de una religión. Las mujeres en un principio quedaron excluidas. La unidad de la orden se fundaba en un estilo de vida común y severo, y solo con posterioridad, ante una decadencia reconocida, sin ambajes en los antiguos textos, se fueron multiplicando preceptos y reglas. La decadencia del budismo sería fatal cuando se difundió esto por el hecho de que la doctrina Ariya del despertar, más que ninguna otra, tiene mucho de vía iniciática que solo unos pocos pueden comprender y seguir, los cuales, amén de una excepcional fuerza, han de poseer una aspiración viva hacia lo incondicionado. E incluso el sesgo racial y de casta tenía aquí su parte, y no por nada hemos insistido en la cualidad ariya de la doctrina en cuestión. Existen por naturaleza fronteras a la comprensión que la raza del espíritu y en parte la raza del cuerpo condicionan. En el momento en que el budismo fue tomado por las masas y no solo pasó a estratos en los cuales sobrevivían y se habían despertado influencias exógenas, sino que se extendió a pueblos de procedencias notablemente distintas, fueron inevitables las mutaciones y alteraciones. Tras el periodo de los orígenes, las dos principales corrientes del budismo fueron, como se ha dicho, la Hinayana y la Mahayana. En cuanto a puridad formal, la primera presenta quizás más pureza que la segunda. La corriente del Hinayana fue custodia de los textos canónicos en Pali que todo budista reconoce como escrituras y los puso por base de su ortodoxia. Solo que, como se ha señalado hace poco, tal corriente hizo una interpretación preponderantemente ético-ascética, de raíz pesimista y claustral, de la doctrina del despertar, lo que en el fondo acarreó una caída de nivel. Pero en el Hinayana permanecen en mayor medida rasgos de claridad, simplicidad y austeridad que reflejan el estilo Ariya de los orígenes. Las cosas tomaron otro sesgo en la doctrina del Mahayana, que se desarrolló en el norte de la India, Tíbet y Nepal, regiones en las que el elemento mongólico, mezclado con estratos étnicos aún más antiguos, era notable. El Mahayana ofrece una fisonomía particularmente compleja y compuesta, de guisa que no siempre facilita la labor del discernimiento. Por un lado, indiscutiblemente en el Mahayana se tiene un más alto nivel metafísico, por el otro son evidentes las desintegraciones y alteraciones. En cuanto a los elementos negativos, en primer lugar cabe señalar que en el Mahayana se dio una degeneración de la doctrina del despertar de ser el patrimonio de una estirpe de elegidos
y de verdaderos ascetas a una religión muy mitológica. El Mahayana atendió más a los aspectos por los cuales Buda no se puede considerar como un simple hombre. Por lo tanto, en esa doctrina se insistió en la dimensión trascendente propia de los despertados y los bodhisattvas, los que se dirigen hacia el despertar. Como contrapartida de esto está la divinización de Buda, de suerte que éste deja de ser un liberado para convertirse en un dios, objeto de culto y de devota adoración. A la postre, incluso el hinduismo brahmánico trató de agregar esta nueva divinidad, haciendo de ella un avatara, o sea, una de las manifestaciones de Vishnu. Correlacionando con esto, en el Mahayana el sentimentalismo y la imaginación se sobrepusieron al principio puramente viril e intelectual. Frente a la desnudez dórica del budismo primordial, tenemos aquí una fantasmagoría en toda regla fabulosa y caleidoscópica, con centenares de divinidades y de bodhisattva, entidades que son las personificaciones mitológicas de los diversos estados de la contemplación, de símbolos, mundos, cielos y prodigios. Buda se convierte en un ser trascendente en la persona de Amitabha, nombre que significa infinito esplendor, al que se asoció enigmáticamente un recuerdo primordial. Amitabha reina en la tierra bendita de Occidente, Sukhavati, donde no existe ni la impureza, ni la muerte, ni la destrucción, y que presenta los mismos rasgos que tierras análogas tuvieron en antiguas tradiciones occidentales. En el antiguo Egipto, en el mismo mito de Gilgamesh, son transposiciones míticas del recuerdo del lugar originario occidental o nórdico occidental de la raza divina. Entre Amitabha y el mundo de los hombres está Avalokiteshvara, con rasgos de mediador divino, el Señor que mira para abajo, movido por el amor y la compasión por todas las criaturas. Mientras éstas, por un lado, se encaminan por el sendero de la bhakti, la devoción religiosa, y en algunos casos Avalokiteshvara llega a cambiar de sexo, convirtiéndose en la divinidad maternal Kuan Yin del budismo chino. Por otro, a cada criatura se le obsequia la cualidad bodhi, que es el elemento extrasamsárico capaz de producir el milagro de la iluminación. En cada hombre, más aún según las formas más populares de esta fe, pues se ha de hablar ahora de fe, en cada ser viviente en general se ve un Buda en potencia. Y aquí resurgen con virulencia las fantasías sobre las reencarnaciones como complemento a una doctrina de los méritos, que a veces asume formas grotescas. De vida en vida, acumulando méritos de toda laya, los seres vivos se encaminan a convertirse en despertados. Estos son ayudados por los bodhisattva, que aquí asumen la calidad de seres semicelestes, perdiendo a la par buena parte de sus rasgos olímpicos, ya que mientras por un lado para el despertar los hombres ya no son dejados a sus solas fuerzas, en contraposición a la severa y cruda doctrina de los orígenes, por otro lado los bodhisattva son aquellos que se desvelan por la salvación universal, que socorren a los hombres y hacen voto de no entrar en el nirvana antes que todos los vivientes entren también con su ayuda. Doctrinas ciertamente generosas en el sentido democrático y humanitario y hasta diríamos cristiano, pero que también poco tienen de tradicional y metafísico. Ya no estamos frente a una doctrina arilla del despertar, sino frente a una religión confeccionada para la satisfacción de la necesidad de creer y del sentimiento de las masas, con menoscabo del conocimiento y de una visión clara y dura conforme a la realidad. Y no solo eso, sino que en estos aspectos el Mahayana tienen parte no indiferente de ritos, supersticiones y prácticas mágicas que constituyen reminiscencias, aspectos apenas atenuadas
de la promiscua espiritualidad de razas inferiores o crepusculares. En todo esto solo el nombre queda de budismo, el cual ha degenerado y se ha alterado en unos cuantos siglos hasta volverse irreconocible frente al de los orígenes. Un segundo aspecto de la degeneración del budismo es el filosófico. Ya la parte más tardía del canon pali, el Abhidharma, presenta a menudo los mismos rasgos estereotípicos, desanimados y racionalistas que fueron propios en máxima medida de nuestra escolástica medieval. En el Mahayana el pensamiento especulativo tiene sí un mayor respiro, pero da lugar al equívoco ya señalado. El gran mérito del Mahayana consiste en haber tomado como base fundamental el punto de vista no de un ser samsárico, sino de un despertado, no de un hombre común que lucha por liberarse, sino de un Buda, un Tathagata, no el terminus a quo, sino el terminus ad quem. Lo que para el primero no puede ser más que algo negativo e indefinido, el nirvana, y que incluso el Hinayana consideró esencialmente como una evanescente lontananza. En el Mahayana asume sin más rasgos positivos. Aquí ya no se habla tanto de nirvana, sino de su contrapartida, la iluminación prajna o bodhi. En sus aspectos más altos, el Mahayana es precisamente una doctrina de la iluminación, salvo que en él el demonio de la lucubración ha encontrado medios de infiltrarse. Lo que por su verdadera naturaleza es algo suprarracional y no pronunciable, solo comprensible a partir de una experiencia directamente trascendente, en el Mahayana a menudo se ha transformado en un concepto especulativo, convirtiéndose en el centro de un sistema de pensamiento. Aquel vacío, sunya, y la inasible tathata se han sustancializado a pesar de todo en conceptos de una especial teoría del conocimiento y del mundo. Se tienen así los equivalentes adelantados muchos siglos del idealismo absoluto occidental. Las cosas no existen sino como creaciones de la mente. La mente es la realidad originaria y permanente. Bhuta Tathata, intacta e idéntica a sí misma en todo fenómeno. Apariciones terrestres o celestes, samsara, hombres, dioses, Buda, todo halla su origen solo en la mente. La mente es como el agua del océano. Los fenómenos son como las ondas en que se encrespa su superficie. Como sustancia hacen con ella una sola cosa. Fuera de la mente nada tiene existencia real. Se llega así al sistema de Nagarjuna. Estas posturas, que como opiniones filosóficas nada tienen que ver con el conocimiento superior, contienen de este un reflejo a pesar de todo y por tal intermediación no están exentas de un poder catártico. La caída de nivel que representan encontró en el Mahayana una rémora en la presencia de un auténtico esoterismo, capaz, en un círculo restringido de personas de calidad, de rectificar teorías, reconducirlas al plano suprarracional al que pertenecen y descubrir el saber secreto oculto en formas mitológicas en los distintos entes y en las diversas divinidades del Mahayana de orientación religiosa. La misma teoría idealista o irrealista, como se le quiera llamar, fue valorizada menos desde el punto de vista teórico que del práctico, como una especie de medicina para una salida de desidentificación. La miseria de los hombres depende del hecho de que toman por realidad cosas existentes solo como creaciones de su mente. La acción, engañada por la apariencia falaz de realidad de los seres, de las cosas y de los fenómenos del mundo y de los dioses, los conduce siempre más lejos de la verdadera realidad, alimenta la ignorancia, crea vínculos cada vez más fuertes, hace que continúe el irracional girar de los vivos. Quien, en cambio, se
compenetra de la doctrina del vacío, de la irrealidad, de todo cuanto en la tierra o en los cielos parezca objetivo, deja poco a poco tras sí la ebriedad, presenta una calma superior, se desprende de la acción afanosa, abandona el bajo interés, el odio, la ira, dispone ya el ánimo de un modo propicio para un conocimiento superior. En tal sentido, el idealismo o irrealismo mahayánico, que no tiene pocos puntos de contacto con el vedántico, pudo y puede tener un valor práctico. Es en este sentido que se presenta el problema de en qué medida un conocimiento que para corresponder a una cima trascendental no debería ser pronunciado puede suministrar sugerencias orientadoras y favorecer momentos de iluminación. En relación con lo anterior y para cerrar nuestra exposición, diremos algo sobre el llamado budismo Zen. El Zen es una de las más importantes corrientes del budismo esotérico que de China pasó a Japón, donde aún subsiste. Según la tradición, tendría como base una doctrina secreta transmitida directamente por el príncipe Siddhartha al discípulo Mahakaship, custodiada por una cadena ininterrumpida de maestros a comienzos del siglo VI después de Cristo, fue llevada a China por Bodhidharma, el cual era lo mismo que el Buda histórico, de estirpe guerrera y regia, tercer hijo de un poderoso rey brahmán del suroeste de la India. De China, el Zen pasó a Japón, donde echó profundas raíces y tuvo importantes desarrollos. En sustancia, se trata de una dramatización del esoterismo mahayánico, que encontró elementos de congenialidad en algunas doctrinas del taoísmo, en especial en la doctrina del vacío de Lao Tzu y en algunas disposiciones del carácter chino, sobre todo como sentimiento de la naturaleza, elementos con los que se integró. Por lo que se refiere al término Zen, es la abreviación del vocablo japonés correspondiente al sánscrito dhyana y al pali jhana, la designación chino de la escuela de Shan. Pero este término se toma aquí en una acepción más vasta que la acepción técnica que hemos considerado nosotros en su lugar. Expresa en general el estado de una contemplación que se va desarrollando en el signo del vacío. El Zen no constituye una anomalía extremo oriental del budismo como ha pretendido alguno, sino que en el fondo es un retomar la exigencia que dio vida al budismo de los orígenes en contra de la especulación y ritualismo brahmánico pre-budista. En efecto, cambiados los términos, se había realizado en el budismo en cierto momento el mismo fenómeno de desintegración, de formalización escolástica y de supervivencia tradicionalista y ritualista que tuvo lugar en la India posvédica. El Zen se nos presenta como una reacción igual de enérgica contra todo esto, como en su tiempo lo fue la que tuvo el budismo en sus orígenes. El Zen no quiere saber de especulaciones, de escrituras canónicas, ritos y divagaciones religiosas. Lo que muestra es una iconoclastia. No diserta como un Nagarjuna sobre la verdad trascendente, sino que quiere crear un medio de la acción directa, por medio de la acción directa, las condiciones para realizar en los hechos esa verdad trascendente. Las escrituras no son más que papeles inútiles, dice Rinzai, un maestro zen. Otro provenía así a una persona que estaba quemando los libros de Confucio. Mejor habrías hecho quemando los libros en la mente y en el corazón, no estos escritos negro sobre blanco. Textos, dogmas, preceptos
No son más que ataduras y muletas que hay que arrojar para poder caminar cada uno por su cuenta. La misma literatura canónica del budismo se compara a una vidriera desde la que se contempla el gran escenario de la naturaleza, pero para vivir en ese escenario es necesario saltar fuera de la vidriera. Está también el símil del dedo y la luna. Para señalar la posición de la luna se necesita del dedo, pero hay de aquellos que cambian el dedo por la luna. Lo mismo hay que pensar en lo que se refiere a la realización y el saber trascendente. Como la naturaleza tiene horror al vacío, se dice así el Zen aborrece todo aquello que puede entrometerse entre la realidad y nosotros. Cáptense, si se es capaz, las alusiones contenidas en las doctrinas, pero guardémonos bien de atarnos a las palabras y conceptos. La idea de la transmisión especial del verdadero saber fuera de los textos es el punto de partida de una de las principales escuelas del Zen. El estado de un Buda lo puede entender solo quien él mismo es un Buda, se sostiene. Describirlo con palabras es absurdo. Le habría resultado imposible incluso al hijo de los Sakya. Por lo que hace a la independencia interior, se narra la anécdota de un maestro zen que una mañana gélida para calentarse hace pedazos una estatua de Buda divinizado y le prende fuego, diciendo a quien se horrorizaba: Buda habría ofrecido no la madera de su estatua, sino su propia vida para ayudar a otro. Buda, aquel que enseñó a cortar todo vínculo y a mantenerse sin apoyo, no debe transformarse en un vínculo y en un apoyo. Un dicho paradójico de Rinzai es: si yendo de camino encontráis a Buda, matadlo. O vosotros, discípulos de la verdad, tratad de liberaros de todo objeto. O vosotros, los de ojos de topo, yo os sigo. Nada de Budas, nada de enseñanzas, nada de disciplinas. En el Zen se encuentran ejemplos drásticos acerca del límite que separa visión de todo lo que es expresión discursiva y acerca de la consiguiente necesidad de un acto que parte de adentro. Un discípulo que le preguntó al maestro que al fin le revelara el principio fundamental de la doctrina budista fue enviado con otro maestro. Repitió la pregunta y la respuesta fue una bofetada. Cuando le refirió el hecho al primer maestro, el discípulo de nuevo fue enviado con el segundo maestro. Le pregunta la misma cosa y la respuesta no fue diferente. Nueva bofetada. Es enviado por tercera vez, pero ahora el discípulo, en cuanto estuvo delante del maestro, sin decir palabra, le dio a este un sonoro bofetón. El maestro le dice entonces, sonriendo: ¿has entendido? A un príncipe que discutía con un maestro zen, éste le dice: nosotros no pedimos nada ni a Buda, ni a la ley, ni a la orden. El príncipe le redarguye: si no pedís nada ni a Buda, ni a la ley, ni a la orden, ¿qué propósito tiene vuestro culto? También aquí la respuesta, sin más, es una bofetada. A menudo se tiene el equivalente del empujón brutal dado a quien duerme profundamente o fantasea para despertarlo y hacer que por fin abra los ojos. Los textos zen están llenos de anécdotas donde se ve que la inclinación a saber intelectualmente es truncada como una respuesta por completo fuera de tono o con alguna acción brusca del maestro. Respuesta o acción que en un ánimo maduro actuarán quizá como una operación de cataratas. Se busca colocar bruscamente delante de un espacio vacío, al que se debe saltar dejando detrás todo, a uno mismo, la propia mentalidad, las teorías, la misma preocupación de la liberación. Al mismo plano pertenecen los llamados koan. Son fórmulas cuyo absurdo lleva a la desesperación a quien tiene que meditarlas, hasta que ocurre una ruptura, una imprevista iluminación suprarracional. Así un hombre, deseando ser introducido en el conocimiento, llama a la puerta de un convento zen. Por toda respuesta el portón es cerrado con tal vehemencia que le rompe un brazo.
En ese instante prende en aquel hombre la iluminación. ¿Cuál es el sagrado templo de Buda?, pregunta otro. Respuesta del maestro Zen. Una niña inocente. ¿Cuál es el verdadero cuerpo del Buda, Vairochana? El maestro dice: dame un vaso de agua. El discípulo lo hace. El maestro añade: llévalo a donde estaba. Y esto es todo. Se había congregado una asamblea para un discurso esperado desde hacía mucho sobre la esencia de la doctrina. El maestro al cabo se presenta y, sin decir palabra, alarga los brazos. Esto nos conduce a otro motivo especial del Zen, la lengua de lo inanimado. Son de Saigen y Shin las palabras siguientes. Antes que un hombre estudie el Zen, para él los montes son montes y las aguas son aguas. Cuando, gracias a las enseñanzas de un maestro capaz, ha tenido la visión interior de la verdad del Zen, para él las montañas ya no son montañas y las aguas ya no son aguas. Pero después, cuando alcanza realmente el asilo de la calma, de nuevo las montañas son para él montañas y las aguas aguas. La segunda fase corresponde a todas vistas al nirvana que aún tiene frente a sí el samsara. La tercera corresponde al nirvana absoluto que no deja residuo. El regreso se ha de interpretar como aquella experiencia liberada, donde todo dualismo ha quedado resuelto y acerca del cual se habló al tratar de la doctrina mahayánica del vacío y del tathata. En el Zen se tiende, por lo demás, a que la misma naturaleza sugiere esa experiencia desindividualizada y liberada, hasta el grado de que propicia instantes de iluminación. Tal es el sentido de la mutación de estado, que es en lo que consiste la esencia del camino. El ánimo ha de llegar a sentir que todo se manifiesta y se revela según una perfección absoluta y sin semejante. Solo entonces se presentirá también aquel nirvana que no deja nada fuera de sí, cosa que corresponde a los montes que son nuevamente montes y a las aguas que son nuevamente aguas. Un símil a este respecto es bastante expresivo. Las sombras y el cuerpo, el eco surge de la voz. Quien por perseguir la sombra cansa el cuerpo, no sabe que es éste el que produce la sombra, y quien alza la voz para sofocar el eco, no sabe que la voz es la causa del eco. Se dice también: el sujeto consigue la calma cuando falta el objeto, este falta cuando el sujeto consigue la calma. Ya Lao Tzu había enseñado: dejar para tomar. El Zen repite: deja la presa, deja que las cosas sean como son. Se trata de crear un estado de identidad absoluta contigo mismo, sin signos, sin intenciones. Así, siguiendo la estela del taoísmo, en el Zen se habla de la acción que consiste en un no esfuerzo y en una no intención, análoga karya, y de la correspondiente acción semejante a un voto, análoga pranidhana. Se dice también: como dos espejos sin mancha se reflejan el uno en el otro, así el hecho concreto y el espíritu deben estar el uno frente al otro sin que entre ellos se interponga nada extraño. Se trata una vez más de la catarsis de la subjetividad, de la destrucción de la psicología a la que ya miraba el Yata Bhutan del budismo de los orígenes, la visión transparente conforme a la realidad. Es en tal sentido que la naturaleza, en su libertad e impersonalidad, en su extrañeidad ante todo lo que es subjetivo y afectivo, puede hacer presentir el estado de iluminación. He aquí por qué el Zen dice que la doctrina, más que los textos del canon, se encuentra encerrada en hechos simples y naturales, y que el universo es la verdadera escritura del Zen y el cuerpo del Tathagata. Árboles, hierba, montes, corrientes, astros, mar, luna, con este alfabeto están escritos los textos Zen. ¿Puede lo inanimado predicar la doctrina? Wei Chun responde: sí,
la prédica con palabras elocuentes y sin descanso. Todo está vacío, lúcido y lleva en sí un principio iluminador. Sale el sol, se pone la luna, altura de montes, profundidad de mar, flores de primavera, fresca brisa de verano, otoño de vasta luna, copos de nieve invernal. Estas cosas, quizá demasiado sencillas para que un observador común le preste atención, tienen significado profundo para el Zen. ¿Qué es la verdad?, preguntó un discípulo. Como respuesta, el maestro Zhou-chan señala el cielo con el dedo, luego un cántaro de agua y dice: ¿ves? El otro responde: no. Zhou-chan replica: la nube está en el cielo y el agua en el cántaro, y esto es todo. Tung-shan dice: qué maravillosa es la lengua de lo inanimado. Vosotros no podéis oírla con los oídos, pero la podéis oír con los ojos. Oír con el ojo de la mente, no con la percepción, no con la lógica, no con la metafísica. Otro dicho zen: las hojas que caen, al igual que las flores que se abren, nos revelan la santa ley de Buda. Hemos de guardarnos solo de confundir todo esto con un estetismo lírico sui generis. El sentimiento extremo oriental por la naturaleza, simplificado particularmente transparente, tiene aquí su parte, como se ha dicho. Pero el punto fundamental es ascender desde la naturaleza libre del alma, que es solo ella misma, pura de afectos y de la subjetividad, hasta la mirada por la cual los montes son de nuevo montes y las aguas aguas. Una fórmula zen que en cierto modo compendia esta doctrina es reflexionar sobre sí mismo y reconocer el propio rostro como era antes el mundo. Wei Neng. En conexión con el mensaje de lo inanimado está un estilo en que el signo, el ademán, el símbolo toman el lugar de la palabra. Ya se ha dicho del maestro Zen que ante la asamblea de monjes reunidos para escuchar su discurso sobre la doctrina, se limitó a abrir los brazos. Otro sencillamente levanta un dedo hacia arriba, otro presenta un bastón. Se dice que Mahakashyap fue escogido por Buda para la transmisión de la doctrina esotérica en esta circunstancia. Delante de sus discípulos, Buda levantó un manojo de flores. Solo entre todos, Mahakashyap sonrió e inclinó la cabeza, asintiendo. Las palabras limitan, en cambio, un signo puede facilitar en dado momento instantes de iluminación. Presentados estos antecedentes, se puede entender que el Zen insista sobre todo en un despertar espiritual o mutación interior del estado que tiene un carácter brusco, discontinuo. Satori, o sea, la apertura del tercer ojo, la iluminación, es una condición que interviene súbitamente destruyendo todo antecedente, colocándose como sin origen, sin devenir. En el Zen se retoma el motivo del Vajracchedika. El Tathagata se le llama así porque no viene de ningún lado ni se dirige a ninguna parte. En su aparecer no viene de ninguna parte y en su desaparecer no va a ninguna parte. Y esto es el Zen. Y también, donde hay verdaderamente un entrar y un salir, no se tiene la gran contemplación. El Zen, el estado contemplativo, el estado de iluminación despertar, está en su esencia sin nacimiento. En fin, buscar el camino significa salir del camino. A pesar de todo, en el Zen se han diferenciado dos escuelas: la del sur, Yuga-Path, que insiste sobre todo en la discontinuidad del despertar, y la del norte, Grama, Dritya, que admite cierto gradualismo. Pero tanto en una como en otra es esencial en un dado momento saber saltar fuera del yo. Esto se puede lograr con sensaciones violentas, incluso mediante un dolor físico, algo que, como dice una máxima china, haga que las vísceras se retuerzan 9 veces y más. Ya hemos referido el episodio del brazo roto, no es el único. En ciertos momentos parece que se practica una operación parecida a la estrangulación,
con la cual el discípulo oportunamente preparado es impulsado hacia adelante a un vacío en el que debe saltar. El tema de la preparación, las orientaciones del Zen no difieren en lo esencial en cuanto ya se ha puesto como hace Cesarilla. Primer punto, enseñorearse de los objetos externos, sustituyendo una condición de actividad por la habitual de pasividad. Darse cuenta que siempre que un deseo impulsa a alguien hacia algo, no es él quien tiene la cosa, sino que la cosa lo tiene a él. A quien ama un licor cree beberlo, pero es el licor el que lo bebe a él. Desprenderse, descubrir y amar el principio activo en sí. Segundo punto, enseñorearse del cuerpo, afirmar la propia autoridad sobre el organismo entero, imaginar el cuero como desprendido de uno, si grita, hacerlo callar, como un padre severo hace con su niño, si se encapricha, reprenderlo, como se hace con un caballo al que se tiene por el bocado. Si está enfermo, suministrarle lo que convenga, como hace un médico con el paciente. Si desobedece, castigarlo, como el maestro castiga al alumno revoltoso. Templarse físicamente, comprometerse con uno mismo en una competencia de perseverancia, habituándose, por ejemplo, a soportar en invierno un frío gélido y en verano un calor tórrido, y así sucesivamente. Tercer punto, control de la vida mental y emotiva para determinar y consolidar un estado de equilibrio. No falta el llamado a la raza interior. Es ridículo, se dice en el Zen, que un ser dotado de la naturaleza de un Buda, nacido para hacerse señor de toda realidad material, sea tomado por pequeños cuidados, se atemorice de fantasmas creados por él mismo, deje que se le altere el ánimo por las pasiones, disipe su energía vital en cosas irrelevantes, ansias, recriminaciones o nostalgias del pasado, imaginaciones o presentimientos del futuro, enemistades, vergüenza, turbación, todo esto se ha de hacer a un lado. Eventualmente nos podemos ayudar con la teoría irrealista, útil para realizar la irracionalidad en tantos movimientos del ánimo y para sujetar el corazón al propio dominio. Además, simplificarse y cortar resueltamente la vegetación parasitaria de los pensamientos vanos y confusos. A la pregunta ¿cómo aprenderé la ley?, un maestro Po Chan repuso: comed cuando tengáis hambre y reposad cuando estéis fatigados. La calma, el equilibrio, el samatha, del que he hablado repetidamente, debe convertirse en un hábito. Una anécdota: cuando estaba en la guerra con su ejército, Zhou-mei en su cuartel general estaba hablando de las doctrinas Zen. Al anuncio de que sus tropas de avanzada habían sido vencidas, continuó con toda calma su discurso. Poco después recibió la noticia de que en su desenvolvimiento posterior la batalla había concluido en victoria. El jefe continuó calmado como antes y ni siquiera entonces cambió su discurso. Es el camino para ir alcanzando poco a poco un principio al que la duda y el miedo pueden alterar, tan poco como la luz solar puede ser destruida por la niebla o las nubes. Cuarto punto, echar fuera lo mental o el yo de que ya hemos hablado. Es aquí donde cualquiera que haya sido la preparación se tiene una discontinuidad por tratarse de un verdadero y propio cambio de estado. Así se puede decir, el Satori sobreviene de improviso cuando habéis agotado todos los recursos de vuestro ser. A quien se maravilla del dicho de que el mundo entra en el espíritu, un maestro zen replicó que la dificultad estriba más bien en hacer entrar el espíritu en el mundo. Se trata de una ruptura de la envoltura constituida por lo mental de que se habla en un texto mahayánico ya citado. Solo entonces se tendrá la intuición de que el nirvana, entendido como término de una posición, es en sí una ilusión, un vínculo, el objeto de un saber imperfecto. El Zen usa un doble simbolismo en toda su disciplina, el de los 5 grados del mérito y el de las vicisitudes del hombre y del toro, o de la vaca salvaje. El primer grado del mérito corresponde al volverse análogo al pavaja,
En la partida de la antigua enseñanza budista, el hombre se sustrae al mundo externo y se vuelve hacia lo interior. El yo iluminado extrasamsárico se figura aquí como un rey del que nos declaramos súbditos y leales. Segundo grado del mérito, servicio, o sea, fidelidad y lealtad hacia este soberano interior. Tercer grado, valor que se debe demostrar afrontando y combatiendo contra todo aquel que se rebele contra el rey. Viene luego el mérito de quien coopera, que corresponde a quien no está solo dedicado a la defensa y al combate, sino que es admitido en el gobierno positivo del Estado. Último grado del mérito, el más allá del mérito o mérito que no es mérito, expresión que se ha de entender en el mismo sentido que actuar sin actuar, y es el rango de rey cuya naturaleza se ha tomado. Aquí la acción cesa, o si se prefiere, la acción se manifiesta en la forma de una no acción de espontaneidad. El ser y la ley forman la misma cosa, o bien no hay ya ley. Aquí se podrá ver quizá el justo lugar de la señalada y peligrosa verdad esotérica de que buscar la liberación es una manía, porque no ha habido tiempo en que hayamos estado encadenados. Por lo que respecta al segundo simbolismo zen, comprendido en 10 conocidas ilustraciones correspondientes a sendos momentos de los sucesos entre un vaquero y un toro, el sí, lo que en la anterior alegoría figuraba como rey, o sea, el elemento iluminación, bodhi, se concibe bajo la especie de una piedra preciosa siempre clara y siempre pura, incluso cuando está enterrada en el polvo. Es preciso encontrarla. El vaquero busca al toro. La primera figura es la búsqueda incierta, la segunda es la esperanza. El animal no ha sido aún visto, pero ya se ven sus huellas. Tercero, se ve el toro en la lejanía y se avanza cautamente hacia él. Cuarto, el toro es cogido súbitamente y en vano trata de zafarse. Quinto, el animal es amansado, domado y alimentado, tanto que al final sigue al vaquero casi como si fuera su sombra. Sexto, este es el llevado a su casa por el animal mismo, que le hace de cabalgadura. Séptimo, olvidarse del animal y acordarse del hombre. Octavo, olvidarse tanto del todo como del hombre. La figura correspondiente consiste solo en un gran círculo vacío. Estamos en el momento de la superación de todo dualismo, en el vacío de la conciencia liberada. Noveno, retorno a los orígenes y a la fuente. Recuérdese el dicho zen: encontrar el propio rostro como era antes el mundo. Última figura, ir a la ciudad con las manos abiertas, fase que se ha de asimilar a la que de nuevo los montes son montes y las aguas son aguas. Es el punto en que la trascendencia se hace claridad, una inmanencia absoluta, en el signo más de libertad que de liberación. Los maestros zen enseñan que la orden santa de los Ariya antiguos, sentados en torno al príncipe Siddhartha, sigue reunida en el pico del buitre, o sea, en el lugar simbólico donde en los textos mahayánicos se hace hablar al despertado y que reproduce la idea tradicional del centro supremo y oculto del mundo.